Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Chicken Dungeon. Yo soy Diego, él es Pollo y él es Gonzalo. Y esta vez vamos a hablar sobre cómo adaptar un setting de cultura pop en Dungeons and Dragons. Este video llega gracias a uno de los comentarios que nos dejaron en videos anteriores. ¿Y de qué se trata un poco? Imaginemos que tienes una franquicia que te gusta mucho y quisieras jugarla en Dungeons and Dragons. ¿Cómo la puedes adaptar? En este video vamos a seguir una serie de pasos que debes tomar en cuenta para poder adaptar dicha franquicia. En este caso hemos tomado el mundo de Harry Potter. ¿Por qué? Porque es una franquicia que casi todos conocen o han leído los libros o han visto las películas. Y en todo caso es una franquicia bastante fácil de entender en este sentido. Queremos aclarar que no somos expertos en Harry Potter y simplemente estamos tomando aspectos generales que cualquier persona podría adaptar, y lo mismo podrías hacer con otra franquicia. No necesitas ser un experto en el tema. Si quieren que en el futuro adaptemos otra franquicia en particular, digamos Full Metal Alchemist o quizá el Cocus, por favor dejen en los comentarios que haremos ese video eventualmente. Y sin más preámbulo, vamos al video. Uno de los elementos más importantes que debes tener en cuenta es la ambientación o las locaciones, ¿no?, de tu universo. En ese caso de Harry Potter estamos hablando de, por ejemplo, las escuelas, no como Hogwarts como tal, de sus alrededores, el mundo de los muggles, hablamos de los diferentes lugares, no como los bosques, todo ese espacio donde sucede, ¿no? Entonces tienes que definir un poco como que dónde se van a suceder los eventos como tal, en la misma escuela, o es entre clases, en los corredores. Si es en algún lugar en específico, probablemente necesites mapas de esos lugares como para ir ordenándote como tal, o a menos de que esta vez este spin-off o esta historia, no dependiendo de qué tan seguido quieres, qué tan apegado quieres estar con ese mundo, puede ser como que al contrario, explorando ciertas zonas que no se vieron en los libros, otra vez en las películas, ¿no? Ahí es donde tú mismo puedes ir agregando ese extra, pero sobre todo eso, ¿no?, los diferentes lugares, las mismas facciones, ¿no?, las diferentes casas que habían. Es importante, digamos, que tenerlo claro, ¿no? Qué tanto vamos a respetar el setting como tal y qué vamos a agregar nosotros como toque personal o algo que se pueda adaptar. Tal vez no queremos tantas casas, tantas facciones, por ponerlo así. ¿Quiénes son los personajes importantes, no? Digamos que los directores, qué figuras importantes tiene esta escuela, ¿no?, este universo. Porque en el mundo de Harry Potter siempre nos presentaron como que habían estos adultos, ¿no?, que eran importantes, imponentes, mientras que los personajes o los protagonistas eran como que los nuevos, ¿no?, los que iban a aprender y los que se iban a meter en este mundo, ¿no? Por otro lado, también podrías explorar otras opciones, como por ejemplo lo que sucedió en las películas de Animales Fantásticos, de que era una aventura fuera de la escuela. O tal vez a ti se te ocurre que hay más de una escuela, ¿no?, y que los alumnos van visitando o van pasando entre diferentes academias, ¿no?, por algún motivo de la trama. O sea, al final sigue siendo tu mundo, por más que es una adaptación de este universo. Tú te puedes inventar el lugar donde quieres que sucedan las cosas, ¿no? Incluso tal vez en el mundo de los muggles, ¿no?, donde no hay magia y tienen que ser muy discretos, ¿no?, porque digamos que las personas normales se escandalizan con todo eso y se podrían meter en problemas, ¿no? Ahora vamos a hablar de las razas y las clases. Es necesario que cuando crees el mundo limites qué razas van a existir en él, y esto va a depender de la fuente. Es decir, en este caso, como estamos hablando de Harry Potter, nos vamos a centrar en, digamos, los humanos, que es lo que más hay y más hemos visto. No significa que no hayan otras razas, pero sí deberías delimitar cuáles existen y por qué, para que sean coherentes con este mundo. Ahí dependerá de ti como DM si es que quieres incluir otras, y debes ser, digamos, muy cauteloso en este caso. Lo mismo con las clases. Es decir, en este caso hemos visto los personajes de Harry Potter son spellcasters. ¿Por qué? Porque todos son magos, estudian en una escuela de hechicería. La mayoría deberían ser este tipo. Sería muy extraño encontrar en el mundo de Harry Potter algún bárbaro. Es decir, no encajaría muy bien aquí. Lo siento si es que hay algún bárbaro en los libros o algo que no haya leído. Disculpen por ofender a los fans, pero en este caso deberíamos centrarnos en lanzadores de hechizos y probablemente magos como tal. Otro punto importante que tenemos que tratar son las mecánicas de juego que vas a incorporar en este universo. Entonces estamos hablando de que no solamente es tomar los hechizos de Harry Potter a D&D y adaptarlos, porque siendo sinceros no hemos visto tantos en este universo, y en D&D tenemos muchos, entonces tal vez habría que limitar cuáles hay, cuáles no hay, por un tema de que no todos los hechizos pueden ser ofensivos como hay en D&D, porque no se van a estar tirando bolas de fuego uno encima del otro, porque sería raro, ¿no? Es más, se supone que son aprendices, entonces van a ir aprendiendo tal vez a otro ritmo. Entonces tú podrías meter una mecánica, lo cual limite, no, tal vez no necesariamente los slots,
sino la velocidad con la que aprenden o dominan hechizos. Por ejemplo, sería interesante que conforme vayan lanzando un hechizo tengan que tirar pruebas de inteligencia o de arcana y eventualmente dominen un hechizo y no sé, imagínate, un hechizo nivel 1 que se convierta en un cantrip. Sería interesante porque habían estudiantes que dominaban hasta un cierto punto como Hermione, que era muy buena. O sea, entonces algo así se podría dar. Tal vez alguien quiere ser así de inteligente, ¿no? De capaz, ¿no? Y por otro lado está el tema de las pociones, ¿no? Que también era un tema importante en este universo. Tenían su clase específicamente de pociones. Entonces algunos efectos mágicos podríamos asociarlo a pociones. Tal vez esos hechizos que hemos quitado de la lista podrían estar en efectos de pociones. Y haya todo un sistema de cómo craftearlas, y cómo hacer estas pociones. Lo bueno es que como son efectos de una sola vez al momento que se toman la poción, requieren de planificación, de hacerlas y eventualmente eso se desvanece. Entonces, justamente para diferenciar a estos personajes que por lo visto van a ser muy parecidos, ya que todos van a ser como magos, tiene que haber una mecánica que los logre diferenciar. Si bien ya en D&D existen especializaciones de magia en las escuelas, podríamos ser más específicos y que tengan que escoger alguna y les puedes agregar algún bono adicional, ¿no? Por ejemplo, si alguien elige hacer, no sé, justamente de abjuración que es de defensa, tenga algún bono adicional o la rama se desenvuelva más allá de lo que ya te dice el libro, porque en el libro te dan un beneficio cada 2 3 niveles, acá podría ser como que más seguidos y pequeños cosas que se van sumando una tras otra, lo cual lo hace más interesante. Así cada uno como que escoge su especialización, o tal vez hay unos que son parecidos, pero luego hay una rama distinta. O sea, es lo que se te puede ocurrir, porque hay que darle más vida a ese mecanismo de D&D como tal, porque si no es plano, no van a ser exactamente todos magos. Incluso no todos tienen que castear con inteligencia, tal vez algunos casteen con carisma, otros casteen con wisdom, pero la lista de hechizos puede variar, incluso puede variar en base a facciones, no sé, pues puede ser que una facción tenga la lista de hechizos de clérigo, mientras que otro tenga la de mago, cosas así, ¿no? Como para también darle un poco de, como que de variedad y de, digamos que más peso a la decisión a qué casa pertenecen o qué facción es, un poco por ahí. Esta es una mecánica que debería de todas maneras incorporarse, si no va a ser muy aburrido y plano el juego. Otro punto a tener en cuenta son los villanos en el mundo que vayamos a crear. En este caso de Harry Potter, hay que ser un poco específicos y saber que aquí los malos ya tienen cierta reputación. Es decir, no cualquiera es un malo, no es que estás caminando por los pasillos y te vas a cruzar con un orco cada 3 días, sino que hay facciones de malos y además de eso están las criaturas mágicas. Normalmente estas son controladas por alguien o no sé, te metiste en el bosque que no debías entrar y te cruzaste con alguna araña gigante, pero son criaturas que de por sí son fuertes y son difíciles de lidiar tú siendo un estudiante. Entonces hay que tener todo eso en cuenta y saber que no vas a cruzarte con cualquier villano todos los días. Otro villano pueden ser los mismos estudiantes pero de otra casa. De repente tú estás en Gryffindor y tu villano es, no sé, Draco Malfoy, ya obviando un poco los nombres, pero sí, más o menos así pueden trabajarse este tema de los malos. Y sobre todo los trasfondos, porque digamos que los villanos ya vienen con un trasfondo de como que quiénes han sido o por qué vienen haciendo estas cosas. Claro, algunos marcados, otros no. Sí. Y creo que si en tu mundo creas un villano nuevo, es decir, como dijo Gonzalo, no tiene que ser Voldemort, pero si creas un villano nuevo, este villano también, además que tiene que tener su trasfondo, tiene que ir creando su reputación para que afecte a este mundo. Claro, ir escalando de a pocos porque uno no se hace malo de un día para otro y no es buscado por el colegio, por el Ministerio de Artes Mágicas, creo que es al día siguiente que hizo algo, ¿no? Los fans Artes nos van a odiar. mágicas. Los fans nos van a odiar. Otro punto importante que definir aquí son los objetos mágicos que van a estar presentes en tu mundo. Como es el mundo de Harry Potter, van a haber muchísimos objetos mágicos plagados por donde sea. Entonces es un set con mucha presencia mágica. Sin embargo, muchos de estos objetos pueden ser comunes, ya que para este mundo es muy común. Sin embargo, los objetos muy importantes pueden aparecer y pueden ser, digamos, muy OP, porque justamente hemos visto que hay como reliquias de la muerte, estamos hablando de la capa de invisibilidad o de la varita, o incluso hemos visto ciertos objetos también que desfasaban un poco la realidad, como el collar para retroceder el tiempo que tenía. Va a depender un poco de tú como
como DM para poder setear bien esto, pero digamos que va a ser un mundo con muchos objetos mágicos. Claro, ahí la idea es destacar bastante, ¿no? De que si va a haber un objeto poderoso, como que realmente se note que sea así, que tal vez tenga una historia detrás, ¿no? Como la piedra filosofal, ese tipo de cosas, que no solamente es algo fuerte, sino que es algo que tal vez muchos quieren obtener, o el que se habla de que está por ahí perdido, pero quién sabe, ¿no? O sea, o una historia puede ir alrededor de eso también. O sea, es un muy, por más que está plagado, hay elementos así de poderosos que pueden servir, o sea, como una clave para toda una historia. Ahora, para terminar un poco, vamos a coger todos los elementos de los que hemos ido hablando y los vamos a juntar y vamos a definir qué tipo de aventura queremos jugar en ese universo que estamos creando. En el caso del ejemplo que estamos dando, que es Harry Potter, hay una historia detrás, hay una historia que se va desarrollando, que es el tema de Voldemort, todo eso. Pero si nos basamos en las películas y en los libros, las aventuras se ven muy escalonadas, es decir, se sienten mucho como one shot. Si bien están relacionados con este trasfondo, se siente un poco así. Por ejemplo, La Piedra Filosofal, El Prisionero de Azkaban, no sé, La Cámara Secreta. Todos estos libros, estas películas, se sienten como aventuras aparte, ¿ya? Que sí al final están relacionadas un poco. Pero no son solo los aventureros, están dentro de una escuela y hay más gente alrededor, resuelven misterios, piden ayuda, van al director, buscan otros alumnos. O sea, hay un mundo detrás lleno de personas con las que se interactúa. Hay misterios por resolver. No todo van a ser combates, combates, combates. Hay que tener un poco en cuenta todo eso a la hora de definir cómo va a ser la campaña y, claro, conversarlo con tus jugadores a ver si es que están de acuerdo, ¿no? Sí, yo creo que algo que es muy importante si vas a jugar en este universo en particular es que la creatividad de tus jugadores tiene que estar así a tope, porque muchos de los encuentros y cosas que vas a poner en camino no necesariamente se solucionan con una bola de fuego, por más que estamos hablando de un grupo de magos. O sea, aquí la creatividad y la manera en cómo ciertos hechizos que normalmente no se usan llegan a entrar a la mesa es justamente lo que tú como DM debes premiar, la creatividad de cada jugador de ingeniárselas para solucionar los diferentes problemas, descubrir los misterios, conseguir aliados, todo eso. Entonces, yo creo que este universo está muy enfocado en eso, la creatividad y justamente de cómo utilizar la magia para llegar a hacer algo más. No hablamos de un D&D plano donde la magia es poder y ya, sino hablamos de que la magia te abre las puertas a hacer mil cosas más. Incluso tú como DM también tienes que ser más flexible a que los hechizos no son un bloque de texto, sino que se pueden adaptar a la situación que tú mismo estás proponiendo y ellos proponen una solución de una manera media rara, pero no sé, por ejemplo, algunos hechizos se pueden combinar y de pronto hacer algo distinto con tal de que sea al final esa sensación. Tú cuando ves Harry Potter o lo has leído o lo has visto en las películas, sientes que al final es algo que como que te impresiona, ¿no? Tú dices como que, wow, parece irreal, pero lo lograron. O cómo se les ocurrió hacer eso, o como que, mira, con la justa se escaparon, pero salió, ¿no? Entonces es algo así, esa sensación en la que tú tienes que transmitir a la mesa al final, que ellos digan, oye, si no se te ocurría eso a ti, ala, no se hubiera como hecho. O sea, esa sensación como que de alivio y al mismo tiempo decir, sí, a mí se me ocurrió esta idea, como que, ¿no? Big Brain. ¿No? Un poquito es eso, ¿no? Esa magia es la que tienes que transmitir, que supongo que es lo importante en este setting. En otros elementos tendrán que llegar a la mesa y transmitirse. Y con todo esto que hemos hablado, ¿el juego no deja de ser D&D? Sí es D&D, lo que pasa está en que si bien estás modificando cosas, muchos dirán ya no es, pero sigue siendo porque todos los sistemas de iniciativa, atributos, los skill checks, los spells, o sea, toda la economía de acciones del juego sigue siendo en base de D&D. Estás cambiando, estás haciendo tu homebrew de hechizos, tu homebrew de enemigos y tu homebrew de tu campaña, de tu universo. O sea, no estás rompiendo el sistema de D&D como tal, son pequeñas modificaciones que no terminan de desvirtuarlo. O sea, yo veo 6 atributos, yo veo que Cecilia son 2 de 20, que la iniciativa es así, o sea, es D&D, sino que en un escenario más mágico, con limitaciones de clases, o sea, son decisiones que se toman, ¿no? Otro sistema de rol afecta por completo, ya hablaremos de otros sistemas para que noten las diferencias reales entre D&D y otros juegos. O sea, esto es todavía D&D. Bueno, ese ha sido nuestro video de la semana de cómo adaptar un setting de cultura pop a Dungeons and Dragons. Esperamos que les haya servido y recuerden que si quieren que tratemos de adaptar otro set, nos lo dejen en los comentarios qué set les gustaría, o si tienen alguna otra idea para otro video, también dejen en los comentarios que le haremos eventualmente. Nos vemos la próxima semana.